Gloria sea al Dios Todopoderoso. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos, su hermano en Cristo Guillermo Arcela desde Perú, para compartirles la palabra de Dios. En esta vez tenemos el tema los falsos profetas. Hoy en día la palabra de Dios nos enseña que estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales se han levantado muchos, pero muchos falsos profetas. Hacen milagros, prodigios, señales y hacen todo lo que, prácticamente todo lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo saber quiénes son estos falsos profetas? Jesús habló: por sus frutos los conoceréis, en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 15 hacia adelante. Bendito sea el Señor. Encontramos eh, que Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, o sea, los conoceremos por sus frutos. Y bueno, vamos a abrir la Biblia, porque la Biblia es la que nos enseña todo lo que queremos saber, entender y conocer. Solamente la Biblia. Tú tienes que estudiar tan solamente la Biblia, y en ella está todo lo que quieras saber. Bendito sea el Señor. Mateo capítulo 23 versículo 1 hacia adelante dice la palabra del Señor claramente acerca de los falsos profetas. En aquel tiempo, en el tiempo del Señor, eran pues los fariseos, pero en este tiempo, bendito sea Jesucristo, están por todo el mundo, en diferentes clases de sectas, religiones, grupos que han salido de la iglesia cristiana. Sabemos que todo nació en Jesucristo, y hoy en día hay tantas religiones que usan la Biblia, hay tantos grupos que usan la Biblia, pero hay que entender que por sus frutos serán conocidos. Bien, Mateo capítulo 23 versículo 1 hacia adelante. En el versículo 1 encontramos que la Biblia dice que se apoyan en la palabra de Dios. Bueno, el diablo también utilizó la palabra de Dios para engañar a Adán, a Eva y al mismo Jesucristo. Quiso engañarlo, pero el Señor obviamente pues usó la palabra también para contrarrestar lo que Satanás estaba diciéndole, ¿no? Acerca de que bendito sea el Señor, utilizando la palabra. Bien, el versículo 1 dice del libro de Mateo capítulo 23, el versículo 1, de que se apoyan en la palabra de Dios. El versículo 3 nos enseña que son mal ejemplo, son mal ejemplo. Dice el Señor: hagan lo que ellos dicen, porque están utilizando la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen. Ellos dan un mal ejemplo, terrible, terrible es su mal ejemplo. Hoy en día podemos verlo, que ellos dan mal ejemplo porque sus obras son malas. Lo que enseñan muchas veces es la palabra, y conocen la palabra. El diablo conocía la palabra, así que hoy en día el ser humano empieza a estudiar la Biblia, va a una iglesia, va a un seminario y aprenden la palabra y la pueden enseñar. Y aún pueden hacer milagros, prodigios, señales, porque los dones son irrevocables. Sucede que dice el Señor en su palabra que estuvieron dentro de la iglesia, pero salieron de ella, son divisionistas y forman su propio grupo, se hacen llamar apóstoles, se hacen llamar profetas, se hacen llamar misioneros, pero son divisionistas, son conocidos porque ellos dividen la obra de Dios. Y Jesús, la oración primera que él hizo es que sean uno, Padre, que no haya entre ellos divisiones, que no haya entre ellos discordia, que no haya entre ellos alguna manera de que ellos se dividan, se aparten. Pero hay muchos pastores hoy en día o líderes de algunas religiones que hacen eso, que se llaman evangélicos, que hablan de Jesucristo, que predican a Jesucristo, que hacen milagros, prodigios, señales. Pero el Señor dijo claramente en la palabra, dijo: porque en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro. Pero aquel que hace divisiones, aquel que, bendito sea el Señor, eh, no se amista con otros pastores, sino que tienen su grupo, su iglesia, y no se quieren amistar con otros, si no quieren, bendito sea el Señor, hacer la obra con otros, se les puede llamar falsos profetas, que están en una iglesia y dividen la iglesia, se llevan un grupo de hermanos, se lo llevan y forman su propio grupo. Falsos profetas,
dan mal ejemplo, dan mal ejemplo al resto de la iglesia. Enseñan la palabra, pero ellos dan mal ejemplo con su comportamiento. Bendito sea el Señor. El versículo 4 dice que ponen cargas pesadas. Los fariseos ponían cargas pesadas al pueblo, y hoy en día hay muchos ministros que ponen cargas pesadas a la iglesia. Les piden dinero para una cosa, les piden dinero para otra cosa, los obligan a trabajar para la iglesia, y muchos de los hermanos están viviendo momentos difíciles, y algunos hasta se han apartado de la iglesia porque los obligan a trabajar prácticamente para ellos, para los pastores, para las misiones, y ellos ya no tienen tiempo para trabajar para su familia, ya no tienen tiempo para trabajar para sus hijos, ya no tienen tiempo para pasar con su familia, con su esposa, con sus hijos, porque ellos tienen que estar trabajando duro para darle dinero a la obra, y estos hermanos, aún muchos hermanos pobres, muchos hermanos que no tienen que trabajar duro para la obra, descuidando su vida, descuidando su hogar, descuidando su familia, y hasta mucho su hogar se ha roto, sus esposas los han dejado, porque se han dado cuenta de que al entrar a la religión, por decirlo así, el hogar ha empezado a caminar mal. Ellos han llegado con la finalidad de una vida mejor, de lo que el Señor promete en su palabra, y han entendido la voluntad de Dios, pero al final estos líderes los han llevado por un mal camino, han puesto cargas demasiado pesadas sobre ellos. Estos líderes que ponen cargas demasiado pesadas sobre, bendito sea el Señor, sobre sus eh, bendito sea el Señor, sus adeptos, sus discípulos, estos líderes son falsos profetas. Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, en el Señor vas a encontrar descanso, no cargas pesadas. Y el Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. O sea, y Pablo también dijo, yo no he sido gravoso, he trabajado cuando he tenido necesidad. Entonces no podemos ser carga para los demás. No seamos falsos profetas, mis amados hermanos. Vivamos por fe, aprendamos a vivir por fe, que Dios sea el que nos dé el pan que nosotros necesitamos. Jesús dijo, no lleves nada, no seas carga para los demás. Nos dice la palabra, hermano. Así que trabaja, esfuérzate, busca la bendición, trabaja para el reino, no para ti. Hay muchos líderes que viven bien cómodos en un sillón de oro, por decirlo así, porque hay muchos, no solamente el llamado papa, sino hay tantas religiones donde viven bien los líderes, comen bien, viven bien en los mejores hoteles. Sin embargo, las ovejas pobres, necesitados, sin dinero, sin quien les ayude, a veces ni los visitan. Bendito sea el Señor para ayudarlos a estos pobres y necesitados. Bueno, el versículo 5 dice claramente, les gusta ser vistos por los demás. O sea, les gusta que la gente los mire, que la gente los aplauda, que la gente los admire. Bendito sea el Señor. Eso se ve en muchos líderes que quieren verse grandes, fuertes, poderosos. Les gusta que los estén enfocando las cámaras y las fotografías y todo eso, y verse famosos delante de los demás. El versículo 6 dice, buscan los mejores lugares, es decir, les gusta sentarse adelante, les gusta, o sea, es un deseo carnal más que todo por los que ellos se dejan mover. No hay humildad en sus corazones, hay arrogancia, altivez, soberbia. Nadie es mejor que ellos, y no miran a los pequeños, menosprecian a veces el trabajo de otros. No, hermano, nadie es más que nadie aquí en la tierra. Jesús lo dijo, nadie es más que nadie, y el más pequeño aquí en la tierra es más grande en el reino de los cielos. Hablaba de la humildad. ¿Cuándo mostramos humildad? Cuando miramos a los demás como iguales, por más pequeños que parezcan, por más ignorantes, por más sencillos, por más simples que parezcan, no los ignoremos, miremoslos como igual. Estamos llamados a ayudar al resto, a los demás, a darle la mano a los más débiles.
Nuestro deber es, bendito sea el Señor, cuidar del rebaño, alimentarlo, procurar cuidar de él. Y el que nos va a recompensar es el Señor. Muchas veces hemos tomado la palabra de Dios para decir, no, el que siembra, de lo que siembra debe comer, el pastor debe comer de las ovejas y no sé qué. Sí, está bien, sí, pero no seamos gravosos, hermano. No exijamos demasiado a los hermanos. Bendito sea el Señor. Oremos que Dios nos dé sabiduría y Él nos guíe y Él nos use. El reino no es dinero, no es comida ni bebida, dijo Jesús. El reino de los cielos es amor, paz, gozo, alegría, felicidad, contentamiento, esperanza. Donde verdaderamente tendremos todo es allá arriba. Acá abajo procuremos ganar almas para el reino de Dios. Acá abajo lo más importante son las almas para el reino de Dios, no las riquezas. Bendito y alabado sea Jesucristo. Versículo 7 dice que les gusta que les llamen maestros. Se ponen nombres de apóstoles, de profetas, de maestros, de evangelistas, de superpastores y todo eso. Cuando eso no es tan importante, hermano. Lo importante es ganar almas para el reino de los cielos. Que sea Dios que te use, que sea Dios quien te levante. A mí me encanta este siervo Gigi Ávila. Gigi Ávila, yo no escucho que digan el apóstol Gigi Ávila, yo no escucho que digan el evangelista o el maestro o el esto, Gigi Ávila, no. Simplemente Gigi Ávila con nosotros. Bueno, evangelista, pero eso es lo que debemos ser, evangelizadores del mundo. Pero no títulos de apóstol, de esto, que claro, a veces es bueno diferenciar los ministerios, pero hay gente que utiliza esto para enriquecerse, utiliza esto para que la gente dé dinero, para llenarse los bolsillos. ¿Por qué no van a los lugares donde, bendito sea el Señor, a los campos, a las montañas, a los desiertos donde hay almas? ¿Por qué no utilizan el dinero para eso? Bendito y alabado sea Jesucristo. Miremos al fariseo en la Biblia, cómo el fariseo actuaba. Aquí está el gran ejemplo de cómo debemos discernir entre un profeta de Dios y un falso profeta. Mateo capítulo 23, está claro lo que Jesús decía. Bendito y alabado sea el Señor. En el versículo 7 dice que cierran la entrada de las almas al reino de los cielos. ¿Cómo la cierran? Pues bueno, hoy en día predican de la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad material. ¿Cuántos grupos, cuántos líderes, llámase apóstoles o evangelistas o maestros o profetas, están enseñando la prosperidad material? Cuando lo que debemos estar haciendo es predicando el reino de Dios. ¿Jesús predicaba acaso la prosperidad material? ¿Dónde encontramos en la Biblia un pasaje que Jesucristo predicaba la prosperidad material? Él predicaba el reino de los cielos, mi hermano. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y conviértanse y vengan a los pies de Dios y preparémonos por medio de la palabra. Dice la Escritura que Dios ha levantado profetas, evangelistas, maestros. Y bueno, Él es quien les da los títulos, no nosotros. Es el Señor quien nos da los títulos, pero como digo, no es que hay que andarle diciendo al mundo que yo soy un profeta, que yo soy un apóstol, no. Lo que debemos decirle al mundo es que Cristo cambia, que Cristo transforma, que Cristo viene, que Cristo tiene un reino preparado para nosotros. Y el Señor dice que levantó 5 ministerios con la finalidad de que seamos perfeccionados en que para el reino, para la eternidad, hermano. Pero hay muchos que se dedican a predicar de prosperidad y la gente no sabe nada de la venida de Cristo ni del reino. Están lejos de eso, no saben ni qué tiempo se está viviendo ahora mismo. Ahora mismo estamos viviendo los últimos tiempos, mi querido amigo. Ahora mismo estamos viviendo ya los tiempos finales.
Y muchos no predican eso. No predican la venida de Cristo, no predican el arrebatamiento, no predican el reino de los cielos, sino predican la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad. Predican que debe ser humilde para prosperar. Predican que debes ser humilde para ser sanado de las enfermedades físicas. Predican que debes tener fe para prosperar materialmente. Predican que debes tener fe para ser renovado, cambiado. Pero no predican la venida de Jesucristo, no predican el rapto. No predican que estamos viviendo los últimos tiempos. Y eso hacían los fariseos. Los fariseos no predicaban bendito sea el Señor porque ni sabían ellos, ni conocieron a Jesús cuando llegó. Entonces, ¿qué podían enseñar? ¿Qué podían predicar? Alabado y exaltado sea el Dios de los cielos. El versículo 13 dice, cierran la entrada al reino de los cielos. El versículo 14, les quitan a los pobres, se metían a las casas de las viudas y hacían largas oraciones y llevándose lo poco que tenían las pobres viudas. ¿Y qué es lo que hacen hoy día los grupos religiosos? Los falsos profetas están sacándole dinero a la gente. A los pobres les hacen vender lo poco que tienen. Tienes una vaca, véndelo. Tienes no sé, en tu casa alguna cosa, véndela. Y les quitan lo que tienen. Eso es lo que hacen los grupos religiosos de este tiempo. Falsos profetas. Bendito sea el Señor. Versículo 15. No predican la verdad. Predican, como decía hace un momento, de la prosperidad y cosas así. Pues no predican la verdad. La venida de Jesucristo. Versículo 16. Bendito sea el Señor. Solo hablan de lo terrenal. Solo hablan de lo material y de lo terrenal. Versículo 17. No respetan el altar de Dios. Cualquiera se sube al altar de Dios que dice que es cantante, que dice que es profeta, que dice que es maestro, y no disciernen si es un hombre de Dios o qué cosa es lo que es, quien está ahí enseñando. Bendito y alabado sea Jesucristo. Están mezclando lo del mundo con lo divino. Mezclan cosas, hay una y otra. Deseos carnales, naturales, dándole placer y deleite a la carne, mas no buscando la presencia del Espíritu Santo. No enseñan la verdadera doctrina que al hombre lo lleva a santidad, que al hombre lo lleva a tener una comunión íntima con Dios. Llevan al hombre por un camino equivocado. Utilizan la Biblia y llevan al hombre solamente a soñar y a desear las cosas materiales de este mundo, la vida de este mundo, la vida cuando el Señor dice que todo esto pasará, se acabará y Él tiene un mundo nuevo donde viviremos, donde ya no habrá más odio, ni rencor, ni muerte, ni pobreza, ni esas cosas. Pero la gente llena de odio, llena de rencor, están subidos en un altar, dice que alabando a Dios, que exaltando a Dios, que predicando la palabra, cuando entre ellos hay divisiones entre pastores, en vez de buscarnos y ayudarnos a hacer la obra y animarnos unos a otros. Jesús oraba por la unidad de la iglesia. Bendito sea el Señor. El versículo 23, solo les importa el dinero. Podemos ver en el versículo 23, estamos viendo Mateo 23. Solo les importa el dinero, se preocupan más por cuánto dinero tienen o cuánto dinero pueden ganar o sacar. Se han olvidado de qué es el reino y empiezan a preocuparse nada más por dinero. Ya quieren tener buenas casas, quieren tener buenos carros, quieren tener aviones y cosas así para el deleite y el placer. Y predican donde les dan más dinero. Si viene alguien y le dice, mire, yo no tengo mucho dinero, pero por favor predique en nuestra iglesia. Queremos que el Señor nos bendiga con su ministerio. Y de repente les llama a otro en ese mismo momento que les ofrece 5,000, 20,000 dólares. ¿A dónde cree usted que ellos van? Donde hay dinero. ¿Y cuándo invierten ellos en una campaña evangelística? No invierten. Ellos no invierten. Ellos van a ganar dinero a esa campaña evangelística. Jesús
invertía dinero. Jesús dio de comer a 5.000 personas, a 4.000 personas. Jesús andaba sanando a la gente. Se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Dejó toda su grandeza, su corona, su reino para que nosotros seamos ricos. Ese es un verdadero profeta de Dios. Jesús nos da un gran ejemplo de un verdadero profeta de Dios. Pablo, un verdadero profeta de Dios. Pedro, que dijo: Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. Esos son verdaderos profetas de Dios. El versículo 24 dice que hacen excepción de personas. Sí, estos falsos profetas buscan a los que tienen dinero, no buscan a los pobres, sino a los que tienen dinero. A las casas de ellos van, con ellos quieren trabajar, con ellos quieren pasar tiempo, con los que tienen dinero, pero los pobres no les interesan. Y repito, ¿por qué no van a esos lugares donde hay gente pobre, muy humilde, y ahí invierten su dinero que tienen y predican ahí la palabra y ganan gente para el reino de los cielos? ¿Por qué no hacen eso? Finalmente encontramos que son hipócritas. El versículo, bendito sea el Señor, 25 hacia adelante, 26, 27, habla de la hipocresía de estos, dice, profetas de Dios. Mi Biblia, donde estamos pues predicando la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos, esperando que esta palabra nos ayude, nos sirva y podamos discernir entre un verdadero profeta y un mal profeta de Dios. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Su hermano en Cristo, Guillermo Arcela, desde Perú, para servirles. Bendito sea el Señor.